Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y yo emocionadísima de haber sido invitada a moderar esta mesa, Metodologías de Aprendizaje y Formación Docente en la NEM. Ustedes seguramente ya leyeron la descripción, no quiero perder mucho tiempo ahora leyéndola. Quiero dar paso ya a la presentación. Nosotros vamos a presentar esta mesa. Alejandra, si quieres. Gracias. Muy buenos días, queridísima Roxana. Estamos muy contentos de presentar este panel, Metodologías de Aprendizaje y Formación Docente en la Nueva Escuela Mexicana. Para quienes no conocen a Roxana, Roxana es bióloga de profesión, pero es una gran editora aquí en Correo del Maestro y tiene una gran trayectoria como editora en muchos otros espacios. Y yo quiero decir que Roxana fue la editora de dos de los libros que escribimos conjuntamente con mis compañeros Abraham Pita y Elena Lluís. Así es que reconocemos muy bien el trabajo de Roxana, siempre con mucho detalle. Y en esta ocasión, le hemos pedido que nos apoye con esta presentación del panel, esta moderación del panel. Así es que, Roxana, muchas gracias. Bienvenida y bienvenidos a cada uno de los doctores que nos acompañarán. Los dejo a su suerte, que será muy buena. Seguramente. Gracias, Alejandra. Un placer estar aquí en familia, cerca de ti, de todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues como les decía, vamos a empezar ya esta mesa. Como saben, el título es Metodologías de Aprendizaje y Formación Docente en la NEM. Para ello hemos invitado, el IESPE invitó y nos invitó a todos a esta mesa a 3 colegas, maestros y doctores que han trabajado también mucho ya con nosotros y que son estupendos docentes y seguidores de la NEM y del trabajo que se está haciendo actualmente. Ellos son Óscar Daniel Avendaño Jaimes, Sergio González Rodríguez Rubio y Alejandro Velázquez Elizalde. Voy a leer una semblanza. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Roxana? Buen día. Qué gusto. Alejandro, qué gusto tenerlos a los 3 aquí. Bueno, voy a leer una breve, que es un pleonasmo, pero una semblanza muy, muy puntual de cada uno de ellos, así como un rasgo de algunas de sus pasiones. Óscar Daniel Avendaño Jaimes es egresado de la Escuela Normal Superior de Estudios de Maestría en Educación Básica. Impartió clases en el nivel primaria y secundaria por muchos años. Entre sus pasiones, es un apasionado de la música y en especial del rock. Asimismo, disfruta asistir a conciertos y festivales musicales. Qué gusto tenerte, Daniel, otra vez. Gracias. Sergio González Rodríguez es doctor con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTA y profesor de educación secundaria por la Escuela Normal Superior de México. Actividades está conocer lugares y apreciar la naturaleza. Muy lindo la ciencia, eso también, Sergio. Así es, Rox. Buenos días a todas y a todos. Alejandro Elizalde es doctor en ciencias en especialidad de investigaciones educativas por el CIMBESTA, académico en licenciatura y posgrado en la UNAM y en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Es aficionado a la animación japonesa, contemporánea, con literatura fantástica. Ya tendremos ocasión de platicar de esto, Alejandro, contigo. Buenos días a todos. Pues miren, yo no quisiera perder mucho tiempo, me gustaría nada más exponer de forma muy general la manera en la que está organizada esta mesa.
para tratar el tema de metodologías hemos tomado la decisión de distribuir el tiempo en 3 momentos. En el primer momento hablaremos, bueno, en los 3 momentos obviamente sobre metodología siempre, pero en el primer momento vamos a hablar de las generalidades. En el segundo momento vamos a hablar de las particularidades de las metodologías, específicamente las 3 metodologías que la NEM ha ligado, no forzosamente, pero que ha ligado a 3 campos formativos. Y en el momento 3, el centro del CEN, los retos de la formación docente para el uso de las metodologías. Ustedes podrán ver en cada momento que se van a atender 3 preguntas sustanciales en cada momento. Cada una de estas preguntas, una por una, será respondida por cada uno de los panelistas, de tal forma que la pregunta 1 la responderá, por ejemplo, en este caso Sergio, la pregunta 2 Daniel y luego Alejandro, y así sucesivamente en cada momento. Entonces, pues, queridos colegas, los dejo con los docentes y pues mucha suerte. Sergio, si quieres empezar, y nada más comentar antes de que pases la diapositiva siguiente, Daniel, y que empiece Sergio, que vamos a intentar, de acuerdo con las preguntas y los comentarios que hagan los maestros, que después de cada uno de los momentos hagamos esas preguntas que veamos en el chat. Y así cerraremos el tercer momento con las últimas preguntas. 15 minutos por cada momento, entonces se reparten sus 5 minutitos cada uno. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Buenos días, Rox. Buenos días, Daniel, Alejandro, maestras, maestros. El día de hoy vamos a presentar este tema que es importante, es relevante, es un tema que actualmente hemos tenido algunas inquietudes como maestras, como maestros cuando nos hablan de metodologías, y para ello vamos a iniciar con una pregunta importante. ¿Por qué reflexionar sobre estas metodologías? ¿Qué implica llevar a cabo una metodología en el aula para el aprendizaje, para la enseñanza? En este caso, tendríamos nosotros que valorar la pertinencia y la contribución de la metodología. Tenemos que preguntarnos, ¿es pertinente para desarrollar los contenidos o los procesos de desarrollo de aprendizaje que se proponen en los programas de estudio? ¿Estas metodologías van a contribuir a este aprendizaje o que ese desarrollo se lleve de la mejor manera? Es importante reflexionar sobre estos puntos, pero también si estas metodologías permiten que se incluyan o se favorezcan los ejes articuladores. Recordemos, maestras y maestros, que en los programas de estudio y en el plan de estudio 2022 se pide que haya una articulación entre los contenidos, y esto nos lleva a que también se trabajen de la manera posible varias disciplinas para que haya una interdisciplinariedad, es decir, cómo vincular a las matemáticas con las ciencias, cómo vincular al español con las artes, cómo vincular a la formación cívica y ética con la naturaleza. En este sentido, es importante reflexionar si la metodología que vamos a utilizar para determinado campo formativo nos va a ser de utilidad o va a cumplir los propósitos que nosotros nos planteemos. Pero por otra parte, si también la metodología que elijamos nos va a permitir vincular ciertos contenidos y no solamente los contenidos de un campo formativo o procesos de desarrollo de aprendizaje que estén contemplados en un campo formativo, sino si estos contenidos pueden asociarse con otros contenidos, por ejemplo, saberes y pensamiento científico, si lo podemos vincular con el campo de lenguajes, o si el campo de lenguajes lo podemos vincular con el de ética, naturaleza y sociedades, o de lo humano y lo comunitario. En este sentido, nosotros estaríamos llevando a cabo una integración curricular. Ahora, las reflexiones no quedan aquí, maestras, maestros, es solamente un esbozo de las muchas otras reflexiones que podemos llevar a cabo sobre el uso de las metodologías para el aprendizaje. En este sentido, también de qué manera van a abonar a nuestra práctica docente, es decir, a la enseñanza. Ahora, esta es una parte muy importante, la reflexión sobre las metodologías, Alejandro.
Alejandro va a contestar esta pregunta que acaba de plantear Sergio y así cada uno de ellos tomará 5 minutitos para responderla. Muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión y desde luego quienes nos puedan seguir más adelante. Considerando esta pregunta de los aspectos problemáticos, vamos a ver un pequeño diagrama que nos ayuda precisamente a entender cuáles son estos aspectos. Venimos platicando de estas metodologías que no son fáciles y eso tiene que ver con la resistencia al cambio. Es uno de los primeros retos. Es decir, cómo nos enfrentamos a esta nueva situación. No es una novedad, las reformas curriculares en todas partes del mundo se dan, pero particularmente y dadas las condiciones post-pandemia, nos representa un reto muy especial. Un segundo punto también de consideración es en qué medida se influye o se incide en la formación y el desarrollo profesional. Ya veremos más adelante en esta charla que estamos teniendo con ustedes y aquí con Roxana, con mis compañeros Daniel y el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez, vamos a poder ver en qué medida esta formación y este desarrollo profesional tienen un cariz particular para poder enfrentar estos retos de asumir nuevas metodologías. Los profesores suelen estar acostumbrados a trabajar con una sola manera de pensar y eso tiene que ver, desde luego es obvio, tiene que ver con la practicidad, tiene que ver con elementos que a veces son de la misma seguridad y la misma confianza docente. No es algo negativo por sí mismo, pero es importante desde luego esta apertura a la formación y el desarrollo profesional, que impacta desde luego, como lo acabo de mencionar, en el día a día de la clase, en el desarrollo, cómo se planifica esta clase. Es decir, qué se espera que suceda en el aula y qué esperamos que nosotros, docentes, es decir, en el papel de docentes, qué se espera que nosotros vayamos modificando. Lo vamos a ver más adelante, no son rutas unívocas, no son rutas inflexibles, por el contrario, son múltiples caminos de acercarse a la interacción con los estudiantes de tal manera que ellas y ellos puedan desarrollar sus aprendizajes. Y finalmente, tiene que ver con cómo las adaptamos al nivel de los estudiantes. Es decir, uno de los puntos centrales de la educación tiene que ver con atender la heterogeneidad y en ese sentido es importante considerar que en cada contexto tendremos diferentes retos que no se pueden resolver desde un manual de didáctica, desde una planeación que otro colega hizo, ni siquiera de lo que hicimos un ciclo escolar previo. Es en el mismo momento a veces donde se están resolviendo las situaciones y desde luego que ese es uno de los grandes retos de la docencia. En ese sentido, bueno, pues podremos justamente avanzar a una pregunta también interesante que veremos en la siguiente diapositiva. En relación con la combinación de metodologías. Y bueno, pues esta pregunta, desde luego, pues la cedo para que nuestro compañero Daniel pueda hablar un poco al respecto de esta pregunta. Buenos días, maestras, maestros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya lo mencionaron mis compañeros, la pregunta que nos planteamos aquí es, ¿se pueden combinar metodologías? Obviamente, si bien la nueva escuela mexicana nos está proponiendo una metodología para cada uno de los campos formativos, no quiere decir que son las únicas, no quiere decir que nada más podemos casar esa metodología con ese campo formativo. Sí las podemos combinar, sí podemos adecuarlas de acuerdo al contexto de nuestros alumnos, de acuerdo a la lectura de la realidad que tenemos con ellos, a nuestro programa analítico, y obviamente podemos nosotros ajustar y utilizar la metodología que mejor convenga para el tema que estamos tratando, para el grupo que tenemos en ese momento. ¿Por qué? Porque estas se articulan y se secuencian los contenidos. Partimos de situaciones reales que están enfrentando nuestros alumnos en este momento y nos van a apoyar esta metodología que nosotros elijamos para este contenido para poder tener una mejor, poder apoyar a los alumnos en su trayectoria, en su recorrido con el contenido que estamos tratando.
Obviamente existe la flexibilidad de poder nosotros adecuar nuestros planes, nuestras metodologías de acuerdo con lo que estamos tratando en el momento. ¿Cuál es el punto de partida y a dónde queremos llegar con nuestros alumnos en el contenido y en el proceso de desarrollo de aprendizaje que vamos a tratar en ese momento? Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos que tener muy, muy claro que lo que más importa es el trayecto y que las etiquetas no se denominan sus partes. Es fundamental el reconocer y el poder, pues, de acuerdo a lo que queremos ver en ese momento en el aula, cómo lo podemos desarrollar de mejor manera y no casarlo solo con una metodología. Volvemos a lo mismo, tenemos esta flexibilidad como docentes de nosotros decidir qué es lo mejor y de qué manera nos puede servir para apoyar a nuestros alumnos. Rox. Pues muy bien, muchas gracias. Hemos concluido el primer momento con las generalidades y ahora vamos a las particularidades de las metodologías. Como verán en estas preguntas, que no leeré en su totalidad, cada una de estas preguntas está asociada a un campo formativo. Entonces, la primera pregunta seguirá Daniel respondiendo. Después sigue Alejandro y al final Sergio cierra con la última pregunta. Adelante, Daniel. Muy bien. Particularidades sobre la metodología. ¿Qué significa un problema en el aprendizaje basado en problemas? Pues es muy importante porque nosotros debemos de considerar que un problema en esta metodología representa una cuestión real, alguna situación que se aplique a la realidad del estudiante, que sea un desafío para ellos, el cual nos da un punto de partida para nosotros poder desarrollar el contenido y el proceso de desarrollo y aprendizaje que queremos tratar en ese momento. A partir de esta situación real, que represente un problema para el alumno, nos ayuda a que ellos puedan indagar, puedan analizar, colaboren y desarrollen soluciones sobre este problema que estemos planteados. Hay que tener presente que el objetivo es fomentar la investigación, la colaboración y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. En ese sentido, debemos de nosotros plantear cosas que se apeguen a su realidad, al contexto de los alumnos, a la situación que estamos desarrollando, y eso nos dará un mejor resultado. Ahora, ¿cuál es su relevancia en el campo formativo para del aprendizaje basado en problemas? Pues nos ayuda a fomentar la habilidad de los estudiantes, analizar problemas éticos y sociales de diversas perspectivas, lo que está en línea con el campo formativo. Debemos de considerar que las finalidades del campo formativo están orientadas a que el alumno genere sentido de pertinencia, que tenga el reconocimiento de las diversas sociedades, culturas, las convicciones, los principios, los valores democráticos, el respeto y la protección de los derechos humanos. Entonces, nosotros al plantear problemas para los alumnos que sean apegados a su realidad, a lo que ellos están viviendo, a su contexto, a situaciones que ellos puedan tener un mejor desarrollo, nos va a ayudar bastante para que podamos nosotros tener una mejor participación de ellos en el aula y que podamos apropiar estos contenidos y estos procesos de desarrollo de aprendizaje para poder tener una metodología exitosa. ¿Ale? Muchísimas gracias, Daniel. Justo esta pregunta también es algo que se ha reiterado en varios escenarios. Esta es una inquietud constante ahora con la integración en campos formativos, que es una de las peculiaridades de la nueva escuela mexicana, del currículum de la educación básica, y particularmente en el caso de lenguajes, que es donde está esta metodología. Una pregunta, insisto, que viene desde tiempo atrás es: ¿por qué proyecto comunitario? ¿Qué es eso de proyecto y qué es eso de comunitario? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuáles son los cambios que estamos viendo de fondo? Es importante primero responder qué es un proyecto, y por proyecto entendamos que se trata de tareas auténticas
que se trata de tareas flexibles, como también lo dije en mi intervención previa, y son tareas activas, es decir, se requiere y se demanda la participación de todos, no solamente de los que están en el aula, y eso también es importante, y eso le da, y eso apunta al matiz comunitario que está en este apellido de esta metodología de proyecto comunitario. Es decir, responde a los intereses, también a las necesidades de las comunidades en las que se encuentra un aula, el centro escolar en su conjunto, la institución, porque están interactuando con ellos. Es decir, los chicos, por supuesto, que son parte de un contexto, y en ese sentido es que estos proyectos permiten responder a esas necesidades. No son tareas solamente para aprender a escribir de manera aislada o desarticulada. Son tareas que buscan que esa escritura tenga un efecto concreto en la comunidad a la que se dirigen. Y en ese sentido, buscan, y lo mismo pasa con el resto de las habilidades comunicativas y con las habilidades que tienen que ver con la expresión artística y estética. En ese sentido, buscan conformar soluciones, generar una atención de soluciones que sea por parte de todos los que están en un momento dado interactuando en el aula, desde luego incluyendo al docente, y que sean para todos, tanto los que están en el aula como los que están en la institución escolar, como un sentido de comunidad en general. Entonces, retomando lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo decía de las innovaciones que se plantean usando esta metodología de proyecto comunitario. Ahora lo vamos a poder ver en la pantalla. Nos vamos a dar cuenta que esta noción de proyecto comunitario es algo que ya se venía usando, por lo menos desde el programa de educación preescolar de 2004. En ese sentido, pues hay una continuidad de la metodología que se está usando. Sin embargo, cabe señalar esta novedad, insisto, metodológica, de enfatizar lo comunitario. Es decir, se trabajaba por proyectos, insisto, ahora lo vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, en un momento más en la pantalla. Vamos a poder ver que esta metodología, insisto, se ha venido trabajando, pero se da énfasis en lo comunitario. Es decir, no solamente es una cuestión de trabajar los contenidos o los propósitos, sino que además se atienda una situación comunitaria, como lo dije hace un instante, y en el mejor de los escenarios, desde luego, que pueda ser atendida. No es la única solución, es decir, hay casos que solamente se pueden partir de la situación comunitaria, aunque no la atiendan o no la resuelvan, pero si se atiende e incluso si se resuelve, resulta aún más positiva. Entonces, en ese sentido, pues podemos ir viendo este recorrido que estamos haciendo a través de los distintos campos formativos, de las particularidades de las metodologías. Mi compañero, el maestro Daniel Avendaño, ha hablado de ética, naturaleza y sociedades, y ahora el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez nos va a poder hablar más de estas particularidades que corresponden al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Entonces, Sergio, si nos ayudas, por favor, con tus precisiones al respecto de la metodología en tu campo formativo. Claro que sí, doctor Alejandro, muchas gracias. Vamos a ver estas particularidades y la pregunta que se plantea es si el aprendizaje por indagación es adecuado para desarrollar los contenidos curriculares de matemáticas. Recordemos que el campo formativo de saberes y pensamiento científico en primaria está conformado por matemáticas, ciencias naturales, y en secundaria por las disciplinas matemáticas biología, matemáticas física, matemáticas química. Entonces, ¿será la adecuada? O quizá nos estemos preguntando, si no es la adecuada, ¿qué otras metodologías podríamos utilizar o hacer uso para cumplir con los propósitos que establece o las finalidades de este campo formativo? Iniciemos con algo muy importante que lo tenemos en nuestros programas de estudio, el Plan de Estudio 2022, y es el objeto de aprendizaje del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Este objeto de aprendizaje está relacionado o está asociado con la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales. ¿Y qué demanda esto?
un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario para ofrecer explicaciones desde las ciencias y los saberes de las comunidades. Y quizá al leer esto muchos se preguntarán, bueno, yo identifico que están inmersas aquí las ciencias naturales, pero ¿y las matemáticas dónde quedan o cómo podríamos incluirlas? Y si la metodología aprendizaje por indagación es una metodología que podemos utilizar para incluir a las matemáticas. Recordemos que este campo demanda, como aquí se establecen, explicaciones de procesos y de fenómenos. Eso implica que, por ejemplo, si queremos nosotros explicar el movimiento de la Tierra, el movimiento del sistema solar, ahí están implícitas también las matemáticas y nosotros tendríamos que ver la forma de cómo incluirlas. Aquí también es importante comentar que podemos reducir la inclusión de las matemáticas como nosotros pretendamos. Muchos dirán, solamente utilizo las matemáticas y es viable. O otros dirán, yo no solamente quiero utilizar los conocimientos matemáticos, porque no quiero que la matemática sea vista como una herramienta de aplicación, porque la matemática también se desarrolla, con la matemática también se crea conocimientos. Entonces, quizá le estén apuntando más al desarrollo de conceptos, al desarrollo de nociones, a la comprensión de estas explicaciones a partir de las matemáticas. De esta manera, para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, la metodología aprendizaje por indagación va a servir para que el estudiante desarrolle todo lo que nosotros pretendamos. Recordemos que esta metodología inicia con un paso o con una fase muy importante que es saberes de nuestra comunidad, como se le ha nombrado en los libros de texto gratuitos. Pero estos saberes de nuestra comunidad, lo que nos pide o lo que nos indica es que recuperemos los conocimientos previos de los estudiantes, y aquí no solamente los conocimientos previos asociados a las matemáticas, sino también del conocimiento de su entorno y si tienen algunas nociones de procesos y fenómenos naturales. De esta manera hay una introducción al conocimiento matemático y al conocimiento de las ciencias naturales, pero después se va a ir desarrollando este conocimiento a partir de lo que se vaya trabajando en el proyecto que se considere a partir de ciertas actividades, no solamente actividades asociadas al hacer experimental, a partir de la indagación, a partir de la observación. Estos procesos son muy importantes y claro que cuando nosotros estamos trabajando con las matemáticas, con las ciencias naturales y queremos hacer la articulación de estas disciplinas que conforman o que están involucradas, lo que nosotros hacemos es ver ¿cómo podríamos nosotros incluirlas a partir de ciertas actividades? Pueden ser experimentales. Entonces, en ese sentido, ¿es viable? Claro que sí es viable. Y podemos ya con esto que nos han comentado los compañeros, podemos incluso nosotros tener ciertas metodologías, no solamente la metodología aprendizaje por indagación para este campo de saberes y pensamiento científico. Nosotros podríamos recurrir a otras siempre y cuando estas, como se reflexionó en un inicio, sean las pertinentes, sean las adecuadas para desarrollar los contenidos y PDA establecidos. Entonces, con base en esta reflexión, vamos a concluir con esta lámina donde les muestro cómo está conformado el campo formativo de saberes y pensamiento científico en primaria y en secundaria, y vamos a notar una diferencia. Mientras en primaria están asociadas las ciencias naturales, es decir, un campo de conocimientos, se está relacionando con una disciplina. En la secundaria está la relación de las disciplinas ya establecidas por grado educativo. En este sentido, vamos a pasar al tercer momento, no sin antes pedirle a Rox que suba y que nos comente si tenemos algunas dudas, algunas preguntas por parte de la audiencia, Rox, que sería importante escucharlas y también reflexionar sobre lo que ellos están considerando. Así es. Gracias, Sergio. Efectivamente, hay una pregunta muy buena de la maestra Minerva, que dice, Minerva Mendoza, dice, en el nivel de preescolar, o sea que regresa, en el nivel de preescolar, ¿cómo implementar las metodologías vinculadas con los PDA? Esa sería la primera, no te digo la segunda para no confundir. Entonces, si quieres responder luego una segunda.
Claro que sí, Rox. Por eso es importante el análisis de qué es lo que pretendemos desarrollar con nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí en preescolar, los estudiantes tienen nociones. Esta consideración es importante retomarla porque no es que los estudiantes de preescolar no lleguen con nociones a la escuela. Ellos ya tienen ciertos conocimientos y entonces a partir de estos ciertos conocimientos la maestra podría ver qué es lo que va o quiere trabajar, qué contenidos, qué procesos de desarrollo de aprendizaje. Voy a poner un caso. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico, si ella está identificando alguna problemática, a lo mejor aquí ella puede decir, pues a partir de esta problemática o de esta situación que me interesa, yo voy a trabajar con la metodología aprendizaje basado en problemas. Pero para ello es necesario tener un análisis de cuál es el problema que se ha identificado, cómo quiere tratar el problema, cuáles son los elementos que ella requiere, que ella necesita o con los que cuenta para poder afrontar o darle alguna solución al problema a partir también de los conocimientos que ha identificado de sus estudiantes. Por eso es importante reflexionar sobre que estas metodologías son metodologías sugeridas y que cada uno de los docentes va a hacer uso de su autonomía profesional para decidir, para determinar cuál de ellas es la más adecuada para darle tratamiento al proceso de desarrollo de aprendizaje que se pretenda. No sé si aquí Alejandro o Daniel quisieran comentar algo más al respecto. Pues yo creo que Alejandro, y complementarlo un poquito lo que acabas de decir, respondiendo a lo mejor a este comentario, a ver qué les parece. Dice el comentario de Alejandra, Aurora La Cueva señala que no son proyectos las actividades en las que el problema y la metodología ya vienen dados por el docente y los chicos solo actúan como ayudantes de investigación. La pregunta es, ¿qué papel debe jugar el alumno y el docente en los proyectos? Me parece muy buena. A ver, ¿qué tal? Interesantísima pregunta, Roxy y colegas que nos acompañan. Efectivamente, es una perspectiva teórica, desde luego, que tiene sus dificultades implementarla en el aula. Es decir, a veces muchas de estas definiciones que se dan en términos de la definición de la teoría de la didáctica terminan... Claro que están basadas, algunas están basadas en experiencias en aula, no todas, hay que decirlo con toda claridad, no siempre la didáctica desafortunadamente está basada en lo que pasa en el aula, o a veces estos hallazgos de la didáctica van quedándose un tanto rezagados, pero lo que es cierto en relación, no solamente con esta cita en concreto, sino con la situación del proyecto como una metodología que se puede llevar al aula, lo que sí es cierto es que se puede ir negociando. Esta es una de las maneras en las que usualmente en el aula se resuelve esta situación. Es decir, no es que el chico, desde luego, se vuelva un mero ayudante de investigación, no es el problema mero del profesor que plantea, pero es cierto que en los grados inferiores, pensando incluso en preescolar, donde se pueden hacer proyectos, pensando en los primeros grados de la educación primaria, es cierto que lo que se suele hacer es plantear un escenario donde se pueda decir, con base en estos problemas que están aquí, ¿cuál de estos puede ser de interés para ustedes? Entonces, eso reduce un tanto la carga del chico de pensar, bueno, es que yo no tengo experiencias suficientes para decir esto es un problema o esto no. De tal manera que eso justamente permite que realmente se pueda llevar a cabo esta metodología sin depositar en los chicos toda la carga y desde luego en una posición donde el docente vaya cediendo gradualmente el control. Es decir, claro que se esperaría que al final de la primaria, toda la secundaria, los proyectos realmente nacieran de las ideas, de los intereses, de las vivencias, de las situaciones que están viviendo los chicos, pero, insisto, es una cuestión, al menos como lo he podido ver en varias ocasiones, tanto en terreno como en la literatura, especializada, es una cuestión de ir graduando la forma en la que se cede el control y en la que se negocia esta interacción entre los docentes y los chicos. Muy bien, muchas gracias. Pues de alguna forma estamos empezando a abordar el momento 3, pero antes de entrar a ese momento, que son los retos en la formación docente para el uso de las metodologías, quisiera cerrar con una pregunta dirigida a Daniel, que tiene que ver
un poco con lo que él ha planteado, dice, ¿se puede plantear un proyecto aprendizaje-servicio desde cualquier campo formativo? Y después de que tú termines, nos vamos ya al momento 3. ¿Qué tal, Rox? Maestros, maestras, pues claro, y, como lo mencioné yo en su momento, una metodología no está casada con el campo formativo. Entonces, sí podemos utilizar esta metodología para plantear el proyecto. Obviamente, tenemos que tener toda esta parte de la lectura de realidad de nuestros alumnos, el contexto en el que están, y ver cuál es el servicio que podemos nosotros plantear en ese contenido que vamos a tratar y ese proceso de desarrollo de aprendizaje que tenemos que plantear con nuestros alumnos para poderlo aplicar. ¿De que se puede? Sí, claro que se puede. No debemos de nosotros casarnos. Obviamente esto de esta propuesta de la SEP es una sugerencia. No quiere decir que es la única forma de llegar a ese desarrollo, llegar a ese contenido. Nosotros podemos tanto combinar como las metodologías. A lo mejor un proyecto me sirve para utilizar este aprendizaje basado en servicios. Para otro contenido puedo utilizar un aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación. Entonces, sí se pueden aplicar, pero obviamente hay que ver, tener primero presente el contexto en el que estamos, la lectura de la realidad de nuestros alumnos y qué es lo que nosotros pretendemos lograr con ese proyecto. Entonces, no tenemos que tener limitantes en ese sentido. Perfecto, clarísimo. Más apertura y más autonomía. Así es. Muchas gracias. Va el momento 3. Entonces, en el momento 3 tenemos, como en los anteriores, 3 preguntas relacionadas obviamente con la función de los profesores en su implementación. La primera pregunta la va a... ¿Es posible usar otras metodologías que no están indicadas en los materiales oficiales? Un poco relacionado con la respuesta que acaba de dar Daniel. ¿Y cómo se implementan? Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Rox. Y efectivamente, retomando lo que acaba de señalar hace unos segundos mi compañero Daniel, es importante pensar en esta cuestión de las metodologías que no son limitativas y desde luego no son solo las que están en los materiales oficiales. Entendamos como materiales oficiales el plan de estudios o los programas de estudio, el plan de estudio, los programas de estudios o los libros para el docente, este famoso material conocido como el libro sin recetas, o los mismos libros de texto para el alumno, de proyectos, el de proyectos de aula, el de proyectos escolares o el de proyectos comunitarios. No es solamente estas metodologías, o no son solo estas metodologías que están ahí enunciadas o que de alguna manera están esbozadas o de alguna manera descritas. Una manera en el caso de lenguajes, que desde luego también es válida para otros campos formativos, puede ser aula invertida, considerando estos escenarios que además tienen que ver con la situación pospandémica. Viene muy bien puede ser una opción válida, el aula invertida, que tiene que ver con una introducción extraescolar, donde obviamente depositamos más carga en el estudiante y el aula se vuelven estos espacios de discusión de lo que los chicos van encontrando. Eso también permite generar intereses, eso también permite incluir muy positiva en situaciones donde tenemos problemas o chicos que enfrentan diversas barreras al aprendizaje y la participación, que tienen problemas de ausentismo o que tienen problemas donde efectivamente las metodologías con las que están habituados en el aula les pueden resultar un tanto conflictivas. Entonces, el aula invertida puede ser una opción. Una segunda opción, insisto, en el mero, digamos, en un mero esbozo descriptivo totalmente, porque por cuestiones de tiempo, pues desafortunadamente no puedo ahondar mucho en las particularidades metodológicas de cómo se implementaría con un contenido, pero este aprendizaje basado en el diseño, vamos a ver una diapositiva enseguida al respecto. Esta es una segunda posibilidad, no solamente para el campo formativo de lenguajes, del cual pues les puedo hablar con suficiente amplitud, sino para otros campos formativos. Es decir, a partir de una investigación de contexto donde se identifiquen las necesidades, bueno, se desarrollan criterios, se generan alternativas, se seleccionan,
se ponen a prueba y con base en eso se hace una producción, que puede ser una producción textual, es decir, una alternativa puede ser una alternativa puede ser un tipo de texto, qué tipos de texto funcionan mejor para una situación determinada y que al final termina valorándose. Entonces, son dos opciones de entre muchas otras, estudios de caso, combinaciones donde hay backward design, es decir, diseño a partir de los propósitos, entre muchísimas, insisto, muchísimas otras opciones metodológicas que no solamente son útiles, sino que además pueden dar nuevos aires a la forma en la que desarrollamos o fomentamos el desarrollo de los aprendizajes en el aula. Entonces, en ese sentido, pues también vamos a poder ver, ahora mi compañero, el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez, nos habrá también precisiones que tienen que ver con estos retos de la formación desde su área de especialidad. Doctor, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Alejandro Velázquez. Ahora, entre los retos de la formación docente para el uso de estas metodologías, cabe la pena preguntarnos si se está haciendo algo desde las escuelas normales, es decir, si en los planes de estudio se está trabajando o se están contemplando que se desarrolle una formación a partir de estos elementos tan importantes que estamos indicando el día de hoy, que son las metodologías. Quiero comentarles, maestras, maestros, que en el 2022 se llevó a cabo una modificación vamos a hablar, se tiene una propuesta de planes de estudio para las licenciaturas de formación. En este caso voy a hablar sobre el plan de estudio de la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esto corresponde al anexo número 12 del acuerdo 160822. Y en este acuerdo lo que encontramos es que entre las orientaciones y los elementos generales, de acuerdo con el plan y los programas de estudio de educación básica enmarcados en la nueva escuela mexicana. Aquí ya nosotros tenemos un elemento que podríamos decir, hay una alineación, al menos aquí se indica que sí, que están considerando el plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Pero tenemos otro elemento, que es el enfoque centrado en el aprendizaje en interdependencia con la comunidad. Recordemos que la nueva escuela, uno de los elementos del plan de estudio 2022 es la comunidad. Y por lo tanto aquí también hay una correspondencia con el plan de la licenciatura para el aprendizaje de las matemáticas. Y aquí también encontramos algunas consideraciones relevantes, que se está o se identifica que se contemple el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el servicio, el aprendizaje basado en proyectos y otros más, es decir, se están tomando en cuenta las metodologías que de alguna manera nos están sugiriendo que utilicemos para desarrollar nuestros proyectos y para que haya un aprendizaje y un desarrollo de los aprendizajes que se establecen en los programas de estudio. Esa es una parte. Por lo tanto, podríamos decir que en la formación inicial está articulada con lo que se está también planteando desde las escuelas normales. Pero, ¿qué se puede hacer en el escenario de escuelas normales, además de tenerlo en el texto, además de tenerlo en la teoría? Lo que podríamos hacer, como se muestra en la siguiente diapositiva, es tener estos cursos o estas asignaturas que permitan que los estudiantes que van a después tener un cargo de profesor o una función de profesor, pues tengan estos elementos que le permitan a ellos desarrollar sus clases de la mejor manera, considerando todo lo que conlleva el trabajar con los contenidos o con los procesos de desarrollo de aprendizajes vigentes en los programas de estudio. En este sentido, hay un curso que se nombra Metodologías Activas para la Interdisciplinariedad, y entonces tiene esto, leyéndolo, se dice que tiene un propósito formativo, y es el análisis de las metodologías activas para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, dejando a un lado los procesos memorísticos de repetición. Esa es una parte,
Pero ¿qué más se puede hacer desde las escuelas normales, además de tener estos cursos? Lo que se puede hacer también es que se reflexione y que se haga saber a los futuros profesores las inquietudes que se han presentado en este panel. Sí se pueden utilizar metodologías o qué metodologías podemos utilizar de acuerdo a los campos formativos. Hace rato se hablaba del aprendizaje servicio. ¿Qué implica esta metodología aprendizaje-servicio? ¿Qué implica el trabajarla? Implica primero conocerla y si esta metodología va a ser la adecuada para desarrollar un proceso de aprendizaje en los estudiantes. Este es algo muy importante y otra parte también muy importante que vale la pena reflexionar es si de alguna manera nos están pidiendo que se favorezca la interdisciplinariedad, si desde las escuelas normales los estudiantes o los futuros profesores están trabajando en las aulas donde ellos desarrollan sus prácticas docentes, si están llevando a cabo la interdisciplinaridad y cómo la están llevando a cabo. Ese es el momento, esa parte formativa, es el momento donde tendrían que desarrollar todo esto, aclarar diferentes dudas o distintas dudas. Ese es desde la parte formativa, desde la parte de formación inicial. Y ya cuando nosotros somos docentes y nos enfrentamos a nuevas propuestas curriculares, entonces ya queda también otra reflexión, es decir, cómo prepararnos o cuál sería nuestra formación docente en ese sentido para poder atender todo lo que nos demandan estas nuevas propuestas curriculares. Entonces, son aspectos que nos llevan a la reflexión, también nos llevan a pensar sobre cuál es la finalidad de utilizar cierta metodología para desarrollar los procesos de aprendizaje que nos enmarcan los programas de estudio 2023 de la educación básica. Continúa nuestro compañero Daniel y después vamos a pasar a un momento con Rox, a algunas reflexiones, preguntas y respuestas. Adelante, Daniel. Está sin micrófono, querido Daniel, como nos ha pasado a todos. Perdón, gracias. ¿Qué escenario permite un mejor desarrollo teórico e implementación de las diversas metodologías? Híjole, pues esta es una pregunta muy, muy crucial. Pues obviamente es un conjunto de escenarios, no nada más tendría que ser uno solo, pero si tendríamos que mencionar o poner prioridad a algunas cosas, una parte muy primordial es la capacitación docente. Una capacitación que sea real, que sea el acompañamiento que le den a los docentes para esta implementación de las metodologías. El hecho de que nos las enuncien o que nos las presenten no quiere decir que pues podamos implementarlas, ¿no? Tenemos que tener un acompañamiento por parte de las autoridades, por parte de la SEP, para que nosotros podamos implementar estas metodologías. Como segundo punto, ¿qué recursos y qué materiales tenemos? Como recursos nos referimos a, ejemplo, las aulas, ¿no? O sea, tener las cuestiones mínimas para una aula, que los alumnos tengan, pues, bancas, tengan un pizarrón, tengan las condiciones mínimas para que nosotros podamos desarrollar una metodología dentro del salón de clases. Obviamente los materiales, pues vamos desde lo mínimo, ¿no? Ya no hablamos tanto de esta situación de tener acceso a la tecnología, ¿no? Sabemos que hay escuelas donde no tenemos ni siquiera el acceso a internet, no tenemos luz, ¿no? Entonces, un escenario ideal sería que tengamos con los recursos y los materiales necesarios para poder implementar estas metodologías. Como parte de este nuevo cambio en la escuela mexicana, tenemos la comunidad al centro. Entonces, es muy importante la participación de la comunidad, de los padres de familia, de involucrarlos en estas metodologías, ¿no? Hablamos del aprendizaje basado en servicios, del aprendizaje basado en problemas, en el cual los padres de familia pueden estar participando activamente en esta situación para que puedan apoyar a sus hijos con la apropiación de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y finalmente, generar aulas inclusivas. Nosotros podemos tener una lectura de la realidad de nuestros alumnos en nuestro contexto, identificar a aquellos alumnos que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y generar planes de clase, actividades, proyectos donde podamos nosotros incluir a todos, considerar cuáles son las formas de aprendizaje de ellos, qué requieren para que podamos tener unas aplicaciones de metodologías exitosas. Entonces, esto de las aulas inclusivas
es muy, muy, muy importante. Y les doy la palabra a Rox para ya la parte final de este. Gracias. Como que queríamos más, yo creo, Sí, ¿qué más hay? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya para cerrar, nada más un comentario acerca de lo que hablaba Sergio de las normales. El maestro Francisco Hernández señala a la exposición de Sergio, exacto, porque la reforma sin la preparación de las normales y las reformas educativas no se completa. Sergio, ¿quisieras comentar algo al respecto? Y cerramos al final con una pregunta muy sencillita para que la respondan los tres, si da tiempo. Claro que sí, Rox. Muchas gracias, maestro Francisco. Es muy importante que haya esta relación, esta correspondencia, porque muchas veces nosotros nos quejamos cuando estamos estudiando en la normal y, por ejemplo, a mí me pasó. Yo terminé en el 2005 la licenciatura en educación secundaria y ya cuando egreso en el 2006 entra la reforma para secundaria 2006. Entonces, quizá a mí no me afectó tanto porque tuve todo un año para trabajar, pero a los compañeros que venían preparados para trabajar con el plan y los programas 1993, cuando se enfrentan a 2006, aquí lo que sucede a veces es este desconcierto de decir, yo vengo trabajando con resolución de problemas y ahora me están pidiendo que trabaje por competencias, por ejemplo. Entonces es importante que haya una correspondencia. Y esto que comentaba, lo que se lleva a cabo en las prácticas docentes, es importante que se favorezca que los estudiantes que van a ser futuros profesores desarrollen las metodologías e incluso los escenarios, Rox, Dani, Ale y maestras, maestros, porque en ocasiones no tenemos todavía bien claro qué significa trabajar con un escenario. A lo mejor el aprendizaje basado en servicio está más orientado a trabajar con el escenario de comunidad, pero esto es importante trabajarlo, experimentarlo, abonarlo, reflexionarlo para que vayamos viendo cuáles son algunas de las bondades de trabajar con estas metodologías y también si algunas de ellas no son las más adecuadas para trabajar ciertos procesos de desarrollo de aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Los voy a tener ya que despedir con tristeza porque ya está el tiempo encima. Solo cerrar agradeciéndoles y haciendo énfasis en que así como para los docentes es importante conocer las metodologías y cómo implementarlas, es también muy, muy importante que sepan traducirlas o explicarlas a sus alumnos para que ellos trabajen los proyectos y desarrollen su aprendizaje de mejor manera. Pues nada más un segundo cada uno para despedirse y nos vamos. Sergio, Daniel, ¿quién quiere despedirse? No. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos. Excelente día. Gracias. Gracias, maestros y maestras.